Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo me senté aquí adelante y tenía a Sergio Pico al lado y le digo, ¿de qué tengo que hablar? Bueno, se trata de que es la voz de los ateos aquí, me dijo. Entonces yo le dije, mira, yo no soy ateo, yo tengo formación católica, cristiana, en fin. Y soy hijo además de un señor que tuvo 7 años de seminarista en los jesuitas, en la época que lo agarraba caminando por la calle el Padre Hurtado, o sea que era una cosa, y tuvo 7 años ahí. Y tengo una formación, yo diría que mi matriz de formación principal tiene que ver con los valores cristianos, tiene que ver con distintas etapas de la vida en que uno fue aproximándose no solo al Evangelio, sino que a distintas formas de estudiar el Evangelio y de pensarlo. Para mí el existencialismo cristiano fue muy importante, Fromm, distintas corrientes en distintos momentos de la vida. En el colegio, partiendo por eso, yo tuve educación, religión, o sea, no se llamaba religión, pero tuve el equivalente, y lo primero que se hizo ahí fue un cura que dijo, mire, aquí lo primero tienen que leer a Hegel, Marx, Heidegger y no sé qué más. Nosotros quedamos bastante sorprendidos, era lo primero, antes de empezar las clases. Y pasó como 4 meses en esto, y nos dijo, mire, lo primero para un cristiano es aprender la pluralidad y a respetar la pluralidad. Aquí no hay una sola visión del mundo, hay distintas visiones del mundo y eso es lo que nos humaniza, dijo. De eso partió. Y a partir de eso nos metimos en la doctrina social de la Iglesia, muchas otras cosas, y no solo en el estudio del Evangelio. El estudio del Evangelio era fundamental en distintas cosas. Esa formación que yo tuve. Y después yo estuve exiliado en México, estuve 4 años, y me tocó trabajar en la Sierra Norte de Puebla. Y recorriendo y conversando con los campesinos indígenas en la Sierra Norte de Puebla, me contaron de que también hubo un ministro de Educación en México que les dijo, por ahí por los años 40, les dijo, aquí todos tienen que leer a Hegel, a Marx, a Heidegger, a los campesinos indígenas. Y este fue Vasconcelos, el ministro de Educación de la época, y dijo, ¿por qué? Porque aquí todos los seres humanos tienen inteligencia, tienen percepciones, nadie entiende las cosas una vez. Impresionante cómo quedó toda esa cultura de la pluralidad, de la diversidad también presente, y en el marco de eso una fuerte religiosidad popular, pero era una forma de entender el desarrollo de las personas. Yo quiero partir valorando este tipo de encuentros y las preguntas que nos plantean. Yo creo que hay que volver el debate sobre estas cuestiones, lo decía muy bien Joaquín. O sea, la educación es antes que nada un sentido de las cosas, un sentido de la vida, para dónde estamos. Porque la educación es un diálogo entre generaciones. Es un diálogo entre generaciones y nosotros tenemos que poner un diálogo de sentido de lo que estamos construyendo hacia adelante a partir de lo que ha habido hacia atrás, con todo el acumulado que tiene la historia tanto de conocimientos como de vivencias, como de reflexiones sobre los sentidos de la vida. Y esto se ha empobrecido muchísimo. Yo creo que el mayor problema que ha tenido la educación es la presencia de un enfoque tecnocrático reduccionista que ha reducido las cosas al mínimo. A alguien se le ocurrió que educarse era posible traducirlo en unas variables de pruebas estandarizadas, de matemáticas, de ciencia, etc., en pruebas básicas que se llamaron SIMSE, y que era el que tenía mejor resultado SIMSE era una persona que se desarrollaba más. Esto, que no es solo chileno, esto es un problema internacional. Chile llegó al extremo, nosotros estamos con 17 pruebas todavía, ahora se acaban al año. Ahora se acaban de bajar a la mitad y ahora se decidió que la prueba de lenguaje va a ser año por medio, de tal forma de que no sea la medición el problema. Aquí lo que importa es el desarrollo, en ese marco, la medición para ver el mayor desarrollo de los alumnos. Yo en este contexto creo que hay que pensar qué es lo que es la educación. Yo voy a hablar de la política, no soy ni teólogo, ni filósofo, ni metafísico, no soy profesor, estudié economía y me he metido en educación a partir del debate político. Y yo creo que la política es una dimensión fundamental de la vida en sociedad. O sea, y en este caso, la educación en la historia chilena ha sido un campo de una gran disputa cultural, de enfoque, por donde lo que enriquece el país, no es que lo empobrezca, de que haya distintas visiones de esto. Y gran parte del problema ha sido con la Iglesia Católica en la historia de Chile. Y en el siglo XIX la pelea fue 40 años si el Estado podía o no entrar a la educación. Esa fue la discusión, 40 años, 45 años. Porque hasta ese momento la educación era básicamente las escuelas parroquiales. Eso era básicamente, no exclusivamente, pero básicamente. ¿Cómo? En ese tiempo el Estado todavía no ponía le da ese valor así, especialmente a la pobreza, porque
porque hay que pensar miseria y pobreza. Bueno, esa es parte del debate. Pero lo que... Ese fue el debate 45 años. 45 años en todos los estratos y todo. Y después en el siglo XX pasamos 25 años discutiendo si era obligatoria o no era obligatoria la educación primaria. Esa fue la discusión 25 años. Yo acabo de leer un señor Comenio que escribió hace 400 años, un teólogo, que el padre de la pedagogía, que hace 400 años decía que tenía que ser obligatoria. La educación tenía que ser obligatoria en una sociedad, y ese fue un debate acá. Bueno, acá ha habido conservadores y ha habido no conservadores en esta materia, ¿eh? Y la Iglesia todo un tiempo jugó un rol más bien por el lado de los conservadores. Eran los conservadores y la Iglesia por un lado, hasta el Mercurio lo acusaban en ese tiempo de socialista, entre paréntesis. Al Mercurio lo acusaban de socialista. Porque por el desarrollismo, por otras cosas y por otro rol de... Bueno, la educación es algo muy complejo en el mundo actual. ¿Dónde se educa una generación? Se educa, sin lugar a dudas, en la familia, es fundamental. Se educa mucho en los medios de comunicación y en las redes sociales, como nunca. Se educa mucho en sus barrios. Y también en la escuela. ¿Qué peso tiene la escuela respecto a la historia? Tiene bastante menos peso que el que tuvo en otras etapas. Y hay muchos pensadores de la educación en el mundo que dicen la escuela va cada vez más disminuyendo y probablemente la institución que hemos conocido como escuela se va a terminar de ese medio. Y vamos a pasar a otro tipo, que la educación va siendo cada vez más en la sociedad, ¿eh? Cada vez más en otras formas que uno se va insertando, dice este señor que estuvo no hace mucho acá en Chile, que se me olvida, Penrose creo que se llama, no me acuerdo el nombre exacto. ¿Ah? Elmore. Que después que pasó por Chile discutiendo decidió no seguir nunca más en la educación, te dedicado a otra cosa, ahora por eso se quiere pasar. Eso me contó Cox. Bueno, como decía Joaquín, nuestra discusión en Chile ha estado empobrecida porque ha estado en la reforma, porque nosotros queremos hacer una reforma grande. Hasta el año 80 y 81, nosotros teníamos una cierta matriz que venía desde el comienzo del siglo 20, ciertas características de nuestra educación. Y de repente la dictadura dice, mire, no, eso está todo mal, aquí hay que hacer otra cosa. Y organizaron la educación con otro sentido. Y que fue esta idea de que la educación era echar a competir los colegios, que la competencia iba a generar mejor educación, mejor calidad, que era todo igual en el mercado educacional, que el sector público no jugaba ningún rol específico, se le entrega a los municipios, todo un modelo. Pero dentro de esto un concepto de lo que es educación y qué es lo que es la calidad, que se traduce en simplificando en síntesis. Ese es el concepto. Que esto no fue solo los técnicos de la derecha, también hubo gente por el otro lado que pensaba lo mismo. Así que aquí no nos engañemos, aquí este es un enfoque, toda América Latina está igual. Muchos de los que diseñaron estas pruebas, algunos que son chilenos que yo los conozco, ahora están totalmente arrepentidos. Y ahora Obama acaba de hacer un discurso en el Parlamento, en Estados Unidos diciendo, terminemos con estas pruebas estandarizadas que no sirven para nada. Eso dice Obama. Con el apoyo de los republicanos, ellos no impusieron esto, republicanos y demócratas, y ahora dicen, ahora preocupémonos cómo se desarrollan los seres humanos. Empecemos a pensar cómo se desarrollan los seres humanos. Es cierto que hay que saber de matemáticas, lenguaje, pero antes que nada hay que ver qué particularidades tiene. Yo creo que esto es lo primero que quiero destacar, porque esto está en la base de lo que aquí estamos conversando. Yo soy muy partidario de que haya mucha discusión y mucha conversación y mucho espacio en la educación para la dimensión espiritual de la vida, para la dimensión de los sentidos de la vida. Esto tiene que ver con la religión, tiene que ver con la filosofía también, tiene que ver con pensar cómo lo vieron otras generaciones, tiene que pensar de que somos seres humanos en este mundo y que nos proyectamos y trascendemos, y en ese sentido nos reposicionamos no solo como un factor de la vida, sino que como sujetos que vamos creando algo entre todos. Yo creo que en Chile la educación en este sentido más profundo la abandonamos bastante en los colegios públicos, quiero ser muy claro, mucho más que en los colegios particulares. O sea, en los colegios particulares, yo conozco a gente que está en colegios vinculados a los legionarios de Cristo, por ejemplo, y la verdad es que tiene una dimensión mucho más integral de la formación, con su propia visión, pero más integral. Conozco incluso el colegio Grange, que me tocó estar una cosa por ahí, y tiene una visión mucho más integral. Para ellos el deporte es fundamental en el desarrollo de un ser humano, el deporte, lo artístico, el teatro que se decía, la cultura. Y acá como que en lo público, no, símse, prueba, símse. Y además esto para los rankings, porque esto es lo fundamental de la competencia, tener mejor puntaje símse. Y un profesor que no es un creador, un profesor que no es que tiene que responder a distintas realidades de estudiantes, en distintos momentos de las cosas, sino que es el que tiene que asegurar de que va a salir bien en las pruebas estandarizadas.
O sea, reducir el rol del profesor, el profesor tiene que estar muy frustrado en el mundo actual, porque de ser lo que fue la historia, el profesor era un creador. O sea, hoy día más que nunca, un profesor tiene que tratar de comprender quiénes son los alumnos, con quién está conversando, porque los alumnos son muy distintos cada vez. Bueno, uno lo ve con los hijos, con los nietos, o sea, las generaciones, niños que tienen mucha información, que tienen un tipo de vínculo con las cosas totalmente distintas que lo que tenemos, desde la manera en que aman hasta la manera en que lo pasan bien o mal. Son otras personas, y esto está estudiado, y comprender esto es la clave para poder educar, y además va cambiando cada 2, 3, 4 años. Yo creo que de las profesiones día más complejas que hay en el mundo, no solo profesor de religión, sino que ser profesor. O sea, tener la aspiración de ayudarle a desarrollarse a generaciones nuevas es algo tremendamente complejo, nuevo. En ninguna parte del mundo esto está funcionando bien, eso no es verdad. En todos lados está en cuestión, está en discusión, se están buscando mejores caminos. Yo por lo menos creo que en este marco es muy, muy importante discutir, conversar sobre la dimensión más humana, más espiritual, más del sentido de las cosas, y en ese marco yo valoro mucho la discusión sobre la religión. ¿Qué educación? ¿Para qué sirve? ¿Qué es lo que es la calidad de la educación? Yo a todos ustedes les recomiendo lean a Comenius. Escribió hace 400 años, está en internet, teólogo, Comenius, sí. Teólogo, y es una persona que se plantea esta misma pregunta hace 400 años. Hace 400, las mismas preguntas que estamos hoy día. Bueno, siempre se ha pensado que tiene que ver con la famosa paideia, con la forma de prepararnos para los ciudadanos, para vivir en la sociedad, en fin. A mí me hizo mucha fuerza una cosa que leí, que yo recomiendo, de Alain Touraine, un libro que se llama Podremos vivir juntos, que tiene un capítulo sobre educación. Y él hace todo un análisis y dice, el gran problema de que hoy día, antes se preparaba para salir al mundo, a trabajar, a estar con los demás. Ese era el sentido de la educación. Pero hoy día no, dice, porque eso se da de otra manera. Hoy día el gran problema dice que los seres humanos y los niños están muy disociados, sus distintas dimensiones, la afectiva, la del conocimiento, la tecnológica. Los seres humanos estamos más disociados y naturalmente no nos reintegramos como personas. Y lo decisivo de la educación es que las personas construyan su proyecto personal para vivir en la sociedad y para aportar en la sociedad. A mí esto me parece muy profundo, muy serio. Lamentablemente me tocó una comida sentado al lado de Touraine y le comenté esto y me dijo, eso ya lo superé, hasta ahí llegué yo. Pero, o sea, me dejó más o menos. Volvió a la rueda Simpson. Volvió a la rueda Simpson. No sé en qué sentido. No, y después, leyendo a Comenius, me encuentro que Comenius tiene una frase casi igual que la de Touraine. O sea, es bien impresionante. O sea, para Comenius dice, lo principal de la educación es pasarlo bien, la alegría de los niños. O sea, un colegio donde los niños van a sufrir, eso está mal. El niño tiene que estar pasándolo bien. Tiene que ser algo que lo estimule en muchas otras dimensiones. Y eso hay que ser capaz de tener metodología y forma de hacerlo. Curiosamente, para él el teatro es fundamental. Para Comenius el teatro es fundamental en la educación. Bueno, eso siempre ha sido. Los colegios mejores tienen el arte y tienen el deporte como eje del desarrollo. Cuando al rector del Grange le preguntaron por qué tenía tan buena prueba de resultados en el CIM, se dijo, porque hacemos mucho deporte. O sea, porque nos preocupamos de otras dimensiones de los niños. Eso es lo que estaba contestando en eso, porque el ser humano es un ser integral. Y si la educación tiende a disociarlo, a reducirlo, eso genera un problema en su desarrollo. Bueno, yo creo que la religión en todo esto tiene un rol fundamental. O sea, yo no sé si hablar tanto de religión, pero la visión de la trascendencia, la visión del evangelio, la visión de... O sea, esto es fundamental incorporar. Yo oía acá al profesor esta visión metafísica, que yo no tengo mucha formación en eso, pero a uno le hace mucho sentido esa forma de reflexionar, ¿no es cierto? A todos nos hace pensar, nos cuestiona, nos dice, planteamos las cosas de otra manera. Bueno, eso es algo que hay que tener, no basta con saber estar bien en matemáticas, no basta con estar bien en lenguaje, hay que también ser capaz de plantearse preguntas y plantearse trascendencia desde el ser humano. La espiritualidad es algo fundamental. Yo creo que todas las culturas lo han tenido. Hoy día hay una cierta subvaloración de la dimensión espiritual en el desarrollo de los seres humanos y en la sociedad. Hay una cierta subvaloración. Basta ver lo que ocurre en los medios de comunicación, en lo que ocurre. O sea, como que la dimensión espiritual no fuera importante. Además, uno habla, en muchos lados, por ejemplo, en la Junta de Asilo, uno habla con gente y dice, che, pasan puro discutiendo. Como que eso fuera malo. O sea, intercambiar entre seres humanos visiones, lo que se quiere, como que fuera perder el tiempo. Lo instrumental es lo único que
¿cómo le llamaban esto? Perdón, posismo creo que le llamaban otras personas. Bueno, pero yo creo que hay que reponer una visión integral de la educación y en ese marco creo que la religión es fundamental, la filosofía es fundamental. Bauman, aquí yo también recomiendo leer, porque habla mucho de la fluidez del mundo líquido actual. Dice que después de la Segunda Guerra Mundial, esta es la primera generación que está a la defensiva. Está en la incertidumbre en que vivimos, que en vez de tener un proyecto para adelante, más decir vamos a construir algo distinto, está como a la defensiva, no sabe lo que viene, con miedo de lo que viene. Lo primero, con más temores que sueños, dice él. Yo no sé si tiene razón, pero esto da que pensar, ¿no es cierto? Y da que pensar de que hay algo en la sociedad que hay que asumirlo en el proceso educativo. Y aquí en esto, la espiritualidad, la religión, la visión del ser humano, tiene un rol esencial para plantearlo. Y también Bauman se dice otra cosa que también la misma dirección dice, vivimos un mundo muy instantáneo, como que todo fuera en el corto plazo. Y hemos perdido la sensibilidad y la posibilidad de pensar más a largo plazo. Y todo se redució a la coyuntura, al momento, a la circunstancia. Pero la educación es, por definición, algo más de largo plazo. El proyecto, la visión es más de largo plazo. O sea, por eso que es muy difícil, Cristian, y las discusiones que tenemos, es muy difícil pensar en un proyecto educativo con perspectiva más de largo plazo, porque tiende a estar muy focalizado en la necesidad que se tiene más en el corto plazo. O sea, esto de este mundo tan acelerado que se vive cada momento por separado es algo que tenemos que ver cómo lo procesamos. ¿Qué significa el MOL en la vida de todos nosotros, especialmente los niños y los jóvenes? ¿Qué significa como forma de pensarse en sociedad, como forma de ser en la sociedad? Los chilenos somos súper mirones unos con otros, en el MOL nos miramos harto, ¿no? O sea, todos miramos harto. Pero nos miramos las tiendas, pero eso es un lugar donde no hay ningún compromiso entre los seres humanos, ninguno. O sea, cada uno pasa por ahí a cumplir. Bueno, ese tipo de cosas no es que no nos estén influyendo, están marcando. En Chile se ha estudiado poco, los argentinos lo han estudiado mucho más con nosotros, a pesar de que el MOL ha sido el lugar que ha ido reemplazando anteriores formas de convivencia y de vínculo entre los seres humanos. Bueno, esos son temas que tenemos que ir conversando, tenemos que ir planteando en la capacidad de plantearnos qué es lo que son los seres humanos, qué son los vínculos entre los seres humanos, cómo nos planteamos la vida frente a todo esto. Yo creo que el tema de la espiritualidad es un eje ordenador de la vida. Parte fundamental del proyecto personal, del objetivo, de las metas, las prioridades, del sentido, en definitiva, de la vida. No sé, creo que plantearse cómo se educa hoy día es muy pretencioso, pero los finlandeses, a mi juicio, se hicieron una pregunta fundamental. Todos hablamos mucho de los finlandeses, pero Finlandia partió diciendo, ¿qué es más importante? ¿Los conocimientos o los niños? Hizo una gran consulta nacional, dijo, ¿qué es lo más importante en educación? ¿Los conocimientos o los niños? Y ellos llegaron a la conclusión que lo más importante eran los niños. Y que los conocimientos dependían del nivel de desarrollo de los niños. Y ahora están terminando incluso la separación por edades. Porque dice, depende del nivel de preocupación que tengan los niños y constituirla a partir del desarrollo de los niños. Mire, esto que los daneses ahora discuten, ¿para qué sirve la computación? Meter los dedos para un niño chico en pre-kinder, en el jardín, a escribir. ¿Les sirve al niño? Y ellos han llegado a la conclusión que a algunos niños les hace muy mal y a otros les hace bien. Que depende, si un niño aprende a pararse, a reírse, a relacionarse, a estar con los demás, ya ahí puede salir sacar para afuera su cuerpo como lo fundamental en el computador. Pero aquel que todavía no logra ese nivel de desarrollo básico, lo pueden inhibir en desarrollos básicos, desarrollo central. Esto yo no sé si es tan verdad o no, pero son reflexiones, son investigaciones, son preguntas, porque el mundo tiene otra complejidad. Y esto es válido para todo, es válido para la educación en todas sus dimensiones, particularmente en la dimensión espiritual. Bueno, yo creo que si uno piensa en desafíos para la educación, la formación integral es clave, tiene que ver con la idea de un ser humano. Maturana en esto es categórico cuando dice, nuestra sociedad tiende a hacer que lo fundamental del ser humano es estimular la competencia. Pero esto genera estrés, sufrimiento, engaño, mentira, hipocresía, expectativas, desencanto. Y a veces dice un poquito de alegría cuando uno logró algo respecto al otro, cuando es un poco mejor que el otro, uno está como alegre. Y luego viene la lucha por conservar lo que uno logró, dice él, como lógica de comportamiento y relación.
Y dice, así generamos una convivencia que no es social, sino que es tremendamente dolorosa en la manera de relacionar entre otros. Yo creo que todo esto, este humanismo nuevo en el mundo actual, esta idea de concebir al ser humano sin valores, sin sentido, sin colaboración, es bien empobrecedora del ser humano, de la espiritualidad, de la sociedad. Y en esto hay un desafío importante para la formación católica. Yo he estado en 5 congresos de la FIDE, tuvimos la última, que no sé si Cristian estaba, pero estaba en varios congresos de la FIDE, he sido pifiado por la mitad normalmente y por la otra no. Pero no, la última vez lo voy a leer la cita que me pifiaron, pero yo siempre he criticado a la Iglesia Católica porque es mejor la Iglesia Católica en su educación que otros colegios. Y lo mejor lo pone fundamentalmente porque tiene una visión más integral de la formación de las personas. Entonces el problema es que tiene una visión más integral de formación, pero ¿por qué no aporta la disputa? Y en eso yo valoro mucho lo que hacen ustedes, la Vicaría de la Educación, porque ustedes están siempre tratando de disputar los sentidos, tratando de influir, pero no es lo que han hecho en los colegios, no quiero pelar a nadie para atrás, pero no es lo que han hecho. O sea, el financiamiento compartido en este país tuvo mucho que ver con la Iglesia Católica, hablando en plata. No voy a hablar mal, pero nosotros hablábamos del Pasalacua, el hermano Pasalacua, al cual nosotros le decíamos hermanacho en el Congreso, porque él era el que se jugó por eso junto a otros personajes. Bueno, la Iglesia Católica tiene mucho que aportar porque tiene una manera de estimular más integralmente todas las dimensiones en su modelo educativo actual, en muchos colegios, que eso no se proyecta en el conjunto. Y por alguna forma esto no sale para el conjunto y no lo disputa. Y la prueba CIMSE terminó para los otros muy buenos, pero para la Iglesia Católica ya menos importante. Ustedes saben que este colegio récord en San Ramón de prueba CIMSE, ¿sabe cuántas horas dedican los niños a segundo básico a la semana de entrenamiento para la prueba CIMSE? 3 horas a la semana, entrenándose para la prueba CIMSE. Es una vergüenza. O sea, que justo lo contrario lo que debe ser una cosa. El niño de esa edad tiene que entrenarse. Bueno, yo creo que la educación católica tiene mucho que ver con todo esto. Y creo que aquí la historia es clave. Yo creo que el Papa Francisco está reviviendo muchas cosas. Yo no digo que haya revivido la teología de la liberación para no ponerme mal con mi colega aquí, pero algo de la capacidad crítica respecto a la sociedad está renaciendo. Y revitalizar las capacidades para pensar más críticamente todo lo que hacemos y cómo lo hacemos, y eso no es malo o bueno, eso vitaliza. Y en eso yo creo que el Papa Francisco está marcando una época respecto a lo anterior. Y yo no he leído algunas cosas, pero creo que es algo que está dándole una nueva vitalidad. Decía, tengo una cita aquí que fue por la que me pifiaron, pero decía el cardenal Raúl Silva Enrique, yo soy de aquella generación que se tomó la católica y hizo la reforma en la católica. Y esa fue una pelea entre 2 obispos, Silva Enrique con Silva Santiago. Nosotros estábamos con Silva Enrique, contra Silva Santiago, que era muy conservador y muy antiguo. Nosotros teníamos reuniones clandestinas con Silva Enrique. Yo aprendí de clandestinidad en ese tiempo porque hablábamos del señor Cárdenas, no del cardenal, hablábamos del señor Cárdenas para que nadie supiera que estábamos reunidos con él preparando la Silva Enrique fue un maestro de nuestra generación porque estuvo. Y él dice, los colegios deben democratizarse y no ser clasistas. Urge democratizar los colegios que están en manos de la Iglesia, para que cualquier familia que lo desee pueda enviar a sus hijos allí, sin problemas o limitaciones económicas como ahora ocurre. Queremos convertir en gratuitos todos nuestros colegios pagados, para que en la selección de nuestros alumnos no intervenga la capacidad económica de sus padres, sino el deseo y la capacidad de los alumnos de recibir el tipo de educación que nosotros ofrecemos. No queremos que nuestros colegios sean o aparezcan como clasistas. La educación que podremos dar, queremos ponerla a disposición de todos. Pensamos además que el mensaje cristiano se entrega y se vive mejor en un ambiente escolar que sea reflejo de las diversidades de la vida que en un ambiente limitado a un solo sector social y cultural. Esa era la matriz de pensamiento de otra época. Esto en el Congreso de la FIDE generaba, no le gustaba mucho, porque es otra matriz cultural la que hay ahora. Bueno, yo repito, yo soy propagandista de Comenio, entonces repito que creo que él propuso la idea de una reforma educativa muy ligada a la búsqueda de una renovación moral, política y cristiana a la humanidad. Y renovación cristiana a la humanidad. No es simplemente repetir algo ya preexistente, sino una renovación. Y defendió la idea de algo que tenemos que hacerlo entre todos,
de que todos tienen capacidad de aprender, cualquiera sea la condición social y mucha capacidad. El problema es tener oportunamente los estímulos adecuados y corregir las desigualdades de la cuna oportunamente. Por eso la reforma en que estamos, por eso que queremos que no tener una educación tan desigual, tan separada, con calidades tan diversas, y volver a tener, o más bien, recuperar la capacidad de avanzar hacia una educación mucho más integrada, más de todo porque tenemos niños maravillosos. Yo he hecho clases en colegios municipales, y en los colegios municipales uno descubre los niños incluso que tienen más de privado, más... Ellos a veces no han conversado nunca entre ellos, en octavo básico, nunca han conversado entre ellos, salvo la talla que se echan, pero no tienen idea de qué pasa con el otro, quién es, dónde vive, en qué condiciones vive. O sea, eso no puede ser el tipo de escuela que nosotros queremos, porque no es el tipo de sociedad que queremos. Y esto a veces son cosas muy sencillas. El problema de las escuelas públicas, a mi juicio, es básicamente del alma, en el sentido de que está como dañado, autodañado. Se requiere reponer y revivir el espíritu, porque Chile tiene grandes profesores. Yo no creo nada que no tenemos buenos profesores, tenemos muy buenos profesores. El problema es que están desanimados, han sido muy maltratados por la sociedad, y se trata justamente de revalorarlo. Bueno, no quiero hablar con estos docentes porque vamos a tener problemas, y le agradezco la invitación. Muchísimas gracias.